La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Me tocó la segunda palabra. Vemos cómo el Hijo de Dios fue tratado y cómo se le burlaron. Vemos cómo en el versículo 39 uno de los malhechores le dice a Dios que si Él es Cristo, que Él se salvará a Él mismo y a los otros también. También vemos cómo varias veces le dijeron a Jesús: si tú eres quien tú dices que eres, sálvate a ti mismo. Pero Dios todavía no se salvó a Él mismo por amor a ti y a mí. En el versículo 40 vemos como el otro malhechor le exhorta al otro diciendo que si él no tenía temor de Dios, estando ellos en la misma situación y sabiendo que ellos habían hecho cosas peores que Jesús, porque Jesús verdaderamente no había hecho nada, sino había hablado de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. A veces uno mismo es así, muchas veces se nos olvida quién es Dios y pensamos que está bien retar a Dios como esta gente lo hacía. Vemos como el malhechor retó al Señor diciéndole que si Él era quien Él es, que se salvara Él mismo, pero Dios nunca lo hizo, porque Dios tenía un plan y propósito. Amén. Para cada uno de nosotros, y todos los que están en el mundo también. Alabanza a Jesús. Pero me gusta que en el versículo 41 uno de los malhechores reconoce quién es Dios y que Jesús no merecía lo que él estaba pasando, y él reconoció que Jesús era un hombre de Dios y que era hijo de Dios. Amén. Vemos que cuando él reconoce quién Dios es, él le dice que no se olvide de él, le dice a Dios que no se olvide. Vemos que Dios después le da su promesa, que es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cualquier persona te puede decir que ninguno de los dos se merecía nada porque eran pecadores. Uno le retó y el otro reconoció quién Dios era. Y tampoco él merecía nada porque era pecador. Y si vemos esto lo podemos ver como una reflexión a cada uno de nosotros. Verdaderamente no merecemos nada porque somos pecadores. Y a veces pensamos: no, pero tu pecado es más grande que el mío. Dios mira todos los pecados igualmente. No somos más que nadie, ningún pecado es más grande que el otro. Y ese malhechor entendió eso, pero porque él reconoció quién es Jesús en este mundo, quién era Jesús, el Hijo de Dios, el que hablaba esa palabra, el que predicaba la verdad, el que hizo tantos milagros. Alabanza a Jesús. Y por eso fue que a él lo crucificaron, por ser quien él era, un hombre hecho y derecho en las cosas de Dios. Era el Hijo de Dios. Entonces, entendiendo esto, vino Dios y le dio esa promesa a él, porque lo único que él hizo fue reconocer quién es Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: reconocer quién es Dios en nuestra vida, rendirnos ante Él humildemente y entender que Él es un hombre que tenemos que seguirlo, que tenemos que respetarlo y honrarlo. Y no podemos juzgarnos uno al otro, porque Jesús, siendo Jesús, le pudo haber dicho:
¿tú quién eres? Santo. Eres un pecador, no mereces estar conmigo en ese paraíso. Pero Dios no lo hizo Gloria a así. Dios. Él estando ahí crucificado, tuvo misericordia Amén. Sí, ahí en ese dolor que él sintió. Y yo sé que ni tú ni yo nunca podemos pasar por ese mismo dolor porque no lo aguantaríamos como él lo hizo. Aleluya. Y por eso mismo le tenemos que dar gracias todos los días y ser como ese malhechor, Sí, Señor. reconocer quién es Jesús. ¿Y cómo lo podemos reconocer? Andando en el camino de Amén. Dios, Gloria a Dios. arrepintiéndonos todos los días por nuestros pecados Alabanza a Jesús. y diciéndole al Señor, cámbiame. Amén. Gloria a Dios. Porque como les dije, ningún pecado es más grande que el otro. Todos los pecados son iguales. Santo Jesús. Amén. Alabanza a Jesús. Vemos cómo Jesús ahí en su dolor pensó en la otra persona. Porque él le pudo haber dicho, no, yo estoy pasando por esto, no tengo tiempo para pensar en ti ahorita mismo. Pero Dios, siendo Dios, teniendo ese corazón de amor, Amén. Gloria a Dios. le dice esta promesa a este hombre. Así que nunca se nos olvide lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Que Dios sacrificó, Dios sacrificó a lo que él más amaba, que fue a su propio hijo. Amén. Gloria a Dios. Y también tenemos de ejemplo al otro malhechor, que solo lo retó, que en vez de él rendirse ante Jesús también, como lo hizo el otro malhechor, lo que hizo fue dudar. Nunca dudemos de Jesús y de su grandeza. Siempre estemos ahí al margen y sepamos que lo que Dios hace, lo hace por amor. Amén. Gloria a Y Dios. siempre hay un propósito en nuestras vidas. Yes. Caminemos con Él, Amén. estemos en sus caminos Amén. y seamos humildes y rindémonos ante su Amén. presencia. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.